Buenas tardes para todos. Hoy nuestra charla concierne a los tumores celares y paracelares y sus manifestaciones neurooftalmológicas. Previamente, vamos a dedicar unas pequeñas palabras a la fascinante historia del quiasma óptico. Aquí vemos a Leonardo da Vinci y vemos cómo él pensó que los nervios ópticos se proyectaban desde los ojos sobre los ventrículos cerebrales, como se ve allí. Posteriormente, René Descartes, entre 1452 y 1519, mostró que el sistema visual binocular estereoscópico que él imagina, en donde las dos imágenes retinales de las flechas que ustedes ven allí se proyectan exactamente punto a punto sobre la superficie de los ventrículos cerebrales y de allí a la glándula pineal que él consideraba como el sitio de la imaginación y del sentido común. Posteriormente, Vesalius muestra la primera imagen de un quiasma óptico al observar un cerebro por la cara ventral mostrando el quiasma y los nervios craneales. Hay algunos hechos importantes dentro de los adenomas hipofisarios. Uno, 10 a 15% de todos los tumores intracraneales son adenomas hipofisarios. Además, la frecuencia en autopsias rutinarias va entre 1.1 y 22,5%, usualmente con tumores menores de 2 milímetros. El 70% ocurre entre los 30 y los 50 años y solo 3 a 7% en menores de 20. La clasificación más general es aquella que divide los tumores en aquellos que son funcionantes porque secretan hormonas y aquellos que no secretan nada, que son los tumores no funcionantes que ocupan un cuarto o un tercio de todos esos tumores. Vamos a dedicar algunos, diapositivas a exaltar la figura de Harvey Cushing, uno de los grandes neurocirujanos de todos los tiempos. Vemos cómo en el año 1900 publica un método para la destrucción del ganglio trigémino en aquellos pacientes con neuralgia irreversible. En el 1902, analgesia infiltrativa. En el 1910, la función de la glándula pituitaria. En 1910 también la hipofisectomía experimental, la introducción a la electrocoagulación y además una sobre los adenomas basofílicos de la glándula pituitaria en 1932. Aquí lo vemos, murió en 1939. Ahí vemos al lado de la cama de una niñita que había intervenido quirúrgicamente y vemos que hay toda una cantidad de síndromes y de síntomas que están ligados a su nombre. Por ejemplo, la ley o efecto Cushing, que es tan importante y que todos oímos en algún momento, que es el aumento de la presión intracraneal asociado a trastornos respiratorios y trastornos del ritmo cardíaco. Varios tipos de síndromes de Cushing y la tríada de Cushing, que es la que acabo de mencionar, y algunos otros síntomas, pasando también por la úlcera aguda llamada de Rokitansky, un vienés, y Cushing, que son las que ocurren en pacientes con accidentes cerebrovasculares agudos o después de cirugía neuroquirúrgica. Aquí lo vemos el 15 de abril de 1931 en la intervención número 2000 para verificación de un tumor cerebral. Esto nos da una idea, de la actividad quirúrgica que tuvo a lo largo de los tiempos. Y en el Congreso de Fisiología vemos que está interviniendo un paciente
y la persona con la calva es el doctor Pavlov, un alumno interesado. De manera que una de las contribuciones de Harvey Cushing fue el síndrome quiasmático con atrofia óptica primaria y defectos del campo visual bitemporales en adultos con una silla turca normal. Aquí le vemos en el Hospital Johns Hopkins, vemos a Harvey Cushing, vemos a Howard Kelly, William Osler y William Thayer. Es muy importante conocer que Cushing, además de todo, era escritor y fue galardonado con el premio Pulitzer en 1926 por su libro intitulado La vida de Sir William Osler en 2 tomos. Estos 2 tomos me fue regalado por el doctor William Hoyt, quien a su vez se lo habían regalado y le puso en el pie For Raphael Musi, who deserved these volumes of the most of anyone I have ever known. De manera que le debo mucho la presencia de este libro en mi biblioteca. Estos 2 tomos. Por supuesto que en aquella época eran los oftalmólogos quienes asistían a los neurocirujanos en el proceso del diagnóstico. De esta forma, Clifford Walker, oftalmólogo asociado en su clínica, hizo importantes contribuciones a la ciencia de la perimetría entre los años 13 y 21, y entre ellas la evolución campimétrica de la compresión quiasmática. Pensaba que Wernicke había sobresimplificado la vía óptica, y en el lado derecho ustedes pueden ver desplegado cómo el campo visual se va deteriorando en la porción temporal progresivamente a lo largo del tiempo hasta que prácticamente enceguece el ojo y deja una pequeñita isla de visión nasal, que es la última registro perimétrico que ustedes ven en la parte inferior del lado derecho. Es interesante recordar, aunque sea muy básico, algunos elementos anatómicos que nos interesan. Uno de ellos es, aquí tenemos la apófisis cristagalis y a los lados la lámina cribosa del etmoides. Luego tenemos el plano esfenoidal, el foramen óptico por donde el nervio óptico entra hacia la órbita, el surco quiasmático, el tubérculo de la silla donde suelen asentar meningiomas que se confunden generalmente con tumores hipofisarios. Hoy en día el diagnóstico diferencial puede ser difícil, pero también es muy ayudado por la resonancia magnética. Vemos las clinoides anteriores, el dorso de la silla turca o clivus y el foramen lacerum, que sería el agujero por donde penetra la carótida interna al interior del cráneo. Ahí tenemos el clivus. Y esto es una pieza anatómica en donde podemos ver el plano esfenoidal. Vemos que la dura no fue retirada por completo. Vemos ambos nervios ópticos a los lados, entrando por el foramen óptico. Vemos la carótida interna, la hipófisis y el tallo hipofisario, el tercer nervio craneal. Y es importante recordar esta imagen porque lo vamos a ver después cómo puede ser observado por tomografía computarizada. El sexto nervio craneal, que penetra mucho antes, penetra perforando la dura madre y ascendiendo en dirección del seno cavernoso a través del canal de Dorelo. Este es el tubérculo de la silla, vean que está tapizado por meninges, y este es el seno cavernoso. Vemos pues que entonces la pared externa del seno cavernoso está dado por la dura madre, de forma tal que si allí se forma un aneurisma y se rompe, esto no se expresa dentro del cráneo, sino que se produce una fístula carótico-cavernosa. A este otro lado, a la izquierda, podemos ver la celda hipofisaria. Aquí vemos la hipófisis. Y aquí vemos el sifón carotidio, de ambos lados. Pero también podemos apreciar
El tercer nervio craneal, fíjense que es muy largo, está exactamente en la parte superior, muy adosado a la dura madre, y aquí está del otro lado. En una época cuando comenzó la tomografía computarizada y se estaban buscando la manera de cómo ver los nervios, aquí vemos, por ejemplo, el tercer nervio craneal. Fíjense, esta es la dura madre, esta eh, imagen hipodensa constituye el tercer nervio craneal. Esto se favorece porque la carótida está calcificada. Pero lo interesante fue que este nervio, como es un nervio grueso, puede ser visto indirectamente a través de una tomografía computarizada. Otro elemento de gran importancia desde el punto de vista anatómico es la silla turca, con su contenido que es la hipófisis. Observen que aquí hay un diafragma por donde penetra o entra o sale el tallo de la hipófisis. Vean ustedes cómo el nervio óptico está más o menos en un ángulo de 45 grados antes de penetrar a nivel del foramen óptico. E inclusive podemos ver el quiasma óptico en la parte superior. De extraordinaria importancia, ahí vemos el receso del tercer ventrículo, aquí vemos el tallo hipofisario, y de mucha importancia es, vean ustedes cómo entre el diafragma celar y el quiasma óptico hay una distancia de 10 milímetros, lo que significa que para que un tumor hipofisario comprima el nervio óptico y el quiasma, debe haber crecido 10 milímetros, o sea, un centímetro, lo que lo constituye como un macroadenoma hipofisario. Este es un modelo de quiasma óptico humano en plexiglas que fue desarrollado sobre la base de la información en cortes histológicos. Esto lo llevó a cabo el Dr. Glaser, quien montó todo vamos a llamarlo parapeto, sumamente extraordinario desde el punto de vista artístico. Aquí tienen la vista antero-posterior, vemos la vista postero-anterior y la vista lateral. Aquí se ven los axones cruzados y aquí se ven los axones directos. Esta lámina quiere ser importante para mostrar cómo es la vascularización del nervio óptico intracraneal, del quiasma y de la cintilla. Fíjense que tiene una suplencia suficiente para mantenerlo activo. Por eso es que muchas veces, desde el punto de vista de la neurocirugía, sobre todo cuando se hacen craneectomías, es muy importante cuidar esta vascularización. Ahí tenemos la carótida, solamente para que vean, este es el quiasma y la cantidad de vasos que lo rodean. Aquí tenemos los nervios ópticos intracraneales, un corte coronal. Aquí vemos el quiasma, donde se unen los dos nervios. Vemos los tractos ópticos más atrás. Aquí los vemos. Y también un elemento que a veces nosotros no consideramos. Este caso no es un macroadenoma hipofisario, sino es un aneurisma. Mírenlo allí. Ese aneurisma, observen ustedes que en su crecimiento va a comprimir la arteria cerebral anterior. Y fíjense la muesca que en un momento dado va a dejar en el quiasma. Nuevamente vemos la suplencia vascular, que es muy abundante y que va a ser distorsionada particularmente cuando haya un crecimiento del tumor. Solamente para recordar, ahí vemos la hipófisis, vemos el tallo hipofisario que siempre debe estar medianero, debe estar en la línea media. Más arriba el quiasma óptico, la carótida interna y el seno cavernoso. De manera que, a pesar de que los nervios craneales no van a ser mayormente comprometidos por los tumores, debido a que generalmente el crecimiento es muy lento y va permitiendo que los nervios craneales se vayan acomodando a la presión. Cuando ocurre
una apoplejía pituitaria, es decir, hay un sangrado importante dentro de la hipófisis, entonces sí se expande bruscamente y ahí generalmente ocurre algún grado de oftalmoplejía. Este es el seno efenoidal. Vemos una sección del seno cavernoso con todos sus elementos, la hipófisis, el quiasma óptico, la carótida interna. Vemos la comunicante posterior en la parte posterior, el seno cavernoso, por supuesto, el tercer nervio craneal en la parte más superior, como ya habíamos visto. Inmediatamente inferior está el cuarto nervio. Vemos la primera rama del trigémino, la rama oftálmica, y la rama maxilar superior, o V2, que ya veremos pues que no, normalmente no se encuentra en esa ubicación, de manera que esta lámina muestra una imperfección desde el punto de vista anatómico que no existe. Como es sabido, el sexto nervio está dentro del seno cavernoso, libre y adyacente a la carótida, la cual está rodeada del plexo simpático. Ahí vemos la rinofaringe y el seno efenoidal. Esta es una imagen donde estamos viendo el simpático rodeando en forma de plexo a la carótida interna. Vemos el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal, el sexto nervio craneal y el trigémino. Observen que la rama V2 y la rama V3 suelen ser extracavernosos. De manera que cuando en un síndrome del seno cavernoso se compromete la segunda y la tercera rama del trigémino, debido a una condición tumoral, podemos asegurar que el tumor ha rebasado los límites del seno cavernoso. O sea que es un hito que nos ayuda. Ahí vemos las tres ramas del trigémino y vemos acá arriba otro esquema muy importante. Fíjense que el seno cavernoso, mostrado en la parte superior, acá, tiene tres partes. Una porción anatómica que se llama anterior. Ahí vemos el tercero, el cuarto nervio y el sexto nervio. Arriba vemos el nervio óptico y vemos la carótida interna. Entonces, en la porción anterior, aquí tenemos el ganglio de Gasser, la rama B2 y la rama B3, que fíjense que están ambas fuera del ámbito del seno cavernoso. En la porción anterior, como es bien sabido, el tercer nervio se va a subdividir en una subdivisión superior y una subdivisión inferior. La subdivisión superior va a afectar el músculo recto superior y también va a afectar el párpado superior. De manera que esta combinación de párpado con dificultad para elevar el ojo nos ubica el problema dentro de la porción más anterior del seno cavernoso. Aquí tenemos la silla turca, ya esta imagen la vimos y vemos esto aquí. Entonces, ¿cómo se clasifican los tumores hipofisarios? Sin síntomas visuales, que son aquellos que están dentro de la glándula y están limitados por el diafragma hipofisario. Estos pacientes, esta entidad se llama microadenoma hipofisario, que debe tener un tamaño menor de 10 milímetros. Por su parte, hay macroadenomas con síntomas visuales en los cuales el tamaño del adenoma ha rebasado la celda hipofisario y se proyecta sobre hasta el ventrículo, de manera que estos son los llamados macroadenomas. Ahí vemos el cuerno frontal en la parte superior. Es muy importante, y esto debe quedar muy claro, que estos tumores no producen papiledema. No producen papiledema. Lo que producen es atrofia óptica. Y si llegaran a crecer tanto como para producir papiledema, el papiledema no va a estar presente por la presencia
de la atrofia óptica que en el tiempo ha venido produciéndose. De manera que esto es importante que lo recuerden. Aquí tenemos una imagen anatómica. Arriba vemos la apófisis cristagalis y vemos los nervios ópticos intracraneales. Fíjense cómo están expandidos hacia afuera por un macroadenoma hipofisario. El cerebro ha sido retraído hacia atrás. Entonces, ¿cómo es la evaluación del paciente con un síndrome quiasmático? Hay que considerar la edad del paciente, la niñez, la adultez temprana, la madurez y la vejez. La historia clínica es sumamente importante y que debe en un momento dado tomar en cuenta no solo la presencia de síntomas visuales, sino también de síntomas endocrinos, que el oftalmólogo, no es muy complicado aprenderlo, se los debería conocer para indagarlos en el momento del examen del paciente. Por supuesto, la evaluación neurooftalmológica, incluyendo un cuidadoso campo visual, pues como nos enseñó Walker, el oftalmólogo del doctor Cushing, el campo visual para ese momento era sumamente importante en el diagnóstico porque ellos no disponían de las imágenes extraordinarias que hoy en día nosotros tenemos. El examen físico general, en la búsqueda de disfunción endocrina, en el hombre la atrofia testicular, la caída del vello, el color que habíamos mencionado en una ocasión o la presencia de una enfermedad sistémica. Por supuesto, la evaluación neuroradiológica, en este caso, más que en ningún otro, es preferible la resonancia magnética cerebral con contraste o en la tomografía computarizada cerebral con proyección coronal. La evaluación endocrina casi nunca entra a ser evaluada por el oftalmólogo. Casi siempre es el endocrinólogo quien va a hacer las pruebas que tengan que ver con diferentes tipos de secreción de la glándula, que ya vemos pues. Esto indica la prolactina sérica, el cortisol diurno en la mañana, la TSH, la T4, la LH, la FSH, el estradiol, la testosterona en el varón, la hormona de crecimiento luego de la administración de 75 gramos de glucosa. Y si se sospecha acromegalia, entonces se busca hormona de crecimiento. La CTH y supresión con dexametasona si se sospecha secreción inapropiada de ACTH. Otras pruebas, la punción lumbar, que generalmente no entra dentro de este estudio, a menos que la neuroimagen no sugiera tumor, sino infección, infiltración o inflamación. Realmente la anamnesis, ya lo sabemos, y lo enfatizamos otra vez, que es la parte más importante de la historia clínica. Es el guiador que nos va a decir qué es lo que tenemos que evaluar con cuidado. Y veamos esta frase que dice, déjeme tomar la historia y yo aceptaré la palabra de lo que un buen internista encuentre al examen físico. Cyril Mitchell McBride. ¿Eso qué significa? Que la historia es tan importante que quizás él quiere tomarla y acepta cualquier internista que pueda examinarlo y lo que encuentre en el examen clínico. Y es que según Aristóteles, el arte, la tecne, que es la técnica, es la combinación del conocimiento puro y la práctica es hacer algo sabiendo por qué se hace lo que se hace. De acuerdo a Platón, el arte examina las causas de lo que realiza y es capaz de dar explicaciones. Es capaz, por tanto, no solo de producir determinados efectos previstos por sus reglas, sino también dar razón del proceso y sus causas. ¿Cuáles son las estrategias de examen? Por supuesto, ya comenzamos. La anamnesis es fundamental. La disminución de la agudeza visual. Y después viene algo muy interesante que se llama el síndrome de deslizamiento del hipocampo y la ceguera postfijacional
a la cual le vamos a otorgar algunos minutos. En alguna ocasión que el doctor Hoyt nos visitó en nuestra casa, nos mostró algo sobre lo que se llama el síndrome de deslizamiento del hipocampo. Cómo muchas veces los afectados por una hemianopsia bitemporal podían ver personas con un solo ojo o, al revés, podían en un momento dado ver personas con dos cabezas. Esas ilusiones eran transitorias. También igual, la dificultad que estos pacientes tenían para meter el dedo en el dial del teléfono y hacer una llamada telefónica. Esto generalmente el médico ni lo interroga, ni lo pregunta y quizás muchas veces ni siquiera le interesa. Vamos a comenzar por el fenómeno del deslizamiento del hemicampo. En 1929, Kubi y Beckman fueron los primeros en describir diplopía binocular transitoria asociada a hemianopsia bitemporal en pacientes con tumores hipofisarios sin paresia oculomotora. No supieron qué explicación darle a esto. Sin embargo, en 1949, Bartram llamó al fenómeno diplopía no parética, porque no pudieron demostrar nada al movilizar los ojos en sus movimientos que eran normales. Describió el síntoma en 15 de 90 pacientes y atribuyó el problema a afectación de la agudeza central y su resultado, la fijación perimacular. En 1968, Elkington comunicó una serie de 260 pacientes con macroadenoma hipofisario. En 184 había un defecto bitemporal bilateral. De ellos, 84 tenían diplopía no parética. Fue el primero en atribuirlo a dificultades en el exacto registro de la imagen de cada ojo. Entonces veamos algunos otros elementos del fenómeno del deslizamiento y cómo su comprensión ocurrió en el tiempo. En el año 72, un segundo grupo de síntomas fue enfatizado por Kirkham. Está relacionado con la pérdida de la fusión ocular traída a escena por la descompensación de una foria preexistente. Si los ojos tienen una exotropia intermitente, se sobreponen sobre el meridiano vertical uno con otro. De manera que esto sería lo que pasa. Los dos campos nasales se solapan el uno con el otro. Si los ojos convergen en forma intermitente, se produce una banda central invisible y es cuando el paciente, digamos de alguna manera, tiene una exo. Esto va a ser el responsable de esos fenómenos ilusorios que vamos a describir en minutos. Es bien sabido que en el ser humano existe un meridiano vertical neurológico que al bisectar la fovea central de la retina divide y separa el campo visual, el campo nasal, del temporal. Eso lo conocemos todos. Pero adicionalmente se ha demostrado que en los primates superiores los campos receptores nasales y temporales de las células ganglionares de la retina se superponen o solapan a lo largo de este meridiano. Esto es una suerte de surcido invisible de un grado de amplitud que asegura una transición imperceptible de las imágenes entre ambos campos. En los pacientes con hemianopsias bitemporales, debido a que en su campo visual solo están representadas las proyecciones temporales de cada ojo responsables de los campos nasales, no existe un vínculo o surcido invisible entre los dos restantes campos nasales, que es lo que explica entonces el fenómeno que vamos a mirar. Fíjense que ustedes pueden tener la superposición nasotemporal de hemicampos en tres niveles de la vía óptica. Aquí tenemos en la corteza visual primaria, en B1, la decusación de las células ganglionares retinianas pasa a los lados de la fovea más que a través de su centro, dejando un área de cerca de 1 grado de amplitud que está representada en ambos hemisferios. La superposición nasotemporal aumenta a subsecuentes niveles de jerarquía visual
debido a las conexiones trancallosas alcanzando 5 grados en B4 y en el córtex inferotemporal ocupa la totalidad del campo visual binocular. Entonces, nosotros vamos a ver las ilusiones en el síndrome quiasmático. Fíjense, ahí hicimos oclusión alterna. Entonces, estos son pacientes, por ejemplo, que están escribiendo digamos, una cifra. Y aquí ven ustedes que 66 más 34 da 1000. ¿Y eso por qué es? Porque se ha adicionado un número que no existía. El paciente se queja de desviación horizontal o vertical de las imágenes sin que un examen cuidadoso pueda demostrar una paresia oculomotora. Además tiene dificultades para leer porque pierde o adiciona letras o números, ignora palabras de un párrafo, por lo cual la lectura carece de todo sentido. Puede fundir dos objetos o ver duplicado un objeto aislado. El doctor Hoyt me comentaba que él había tenido un ministro protestante que fue botado de la parroquia, aduciendo que probablemente estaba consumiendo licor. Y el pobre hombre lo que le pasaba era que tenía un macroadenoma hipofisario con una hemianopsia bitemporal y entonces por momentos quitaba letras y por momentos adicionaba otras, lo que hacía pues que esto produjera una gran confusión. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando los campos se superponen uno al otro, fíjense cómo 66 más 34, el número que da son 10. En el año 2000, nosotros publicamos en la revista de la Academia Nacional de Medicina, la Gaceta Médica de Caracas, un pequeño artículo que se llamaba Por los caminos del quiasma óptico, la ilusión de Polifemo y Hanna. Pero ya Natzinger, que era un estudiante de medicina que tuvo el doctor Hoyt como su fellow, había publicado en 1970, o sea, 2 años antes de Kirchhoff, estos elementos que estamos describiendo en este momento. ¿Y quién fue Polifemo? Polifemo fue hijo de Poseidón. Fue el cíclope que encontró a Odiseo y sus hombres en su cueva cuando regresaban a casa desde Troya. Polifemo devoró a varios de los hombres del héroe, pero este lo emborrachó y le sacó su único ojo, así que pudieron huir. Por su parte, Jano, también llamado Bifronte, hijo de Apolo, tenía el don de conocer el pasado y el futuro. Es el dios de las puertas, de los cambios, los pasos y las transformaciones. Simboliza el devenir de la vida, la evolución, y por eso tiene dos caras. Una que mira hacia atrás y otra hacia adelante, que es lo que representa la incertidumbre de lo que ha de venir. Y este es Jano. Estas dos ilusiones, que así llamamos, son las que vamos a describir en un momentito. En tales sujetos, la existencia de forias, volvemos nuevamente a mencionar, no otra cosa que desequilibrios motores sutiles controlados eficientemente por el cerebro, pueden producir deslizamiento de los hemicampos, es decir, separaciones verticales o horizontales y aún superposición de ambos campos que causan dificultades sensoriales intermitentes. Cuando hay superposición horizontal, ocurre la ilusión de Polifemo. Cuando hay separación horizontal, la ilusión de Jano, bifronte. Y cuando hay deslizamientos verticales, van a aparecer ilusiones verticales. Como una que describía un paciente mío, que me dijo que cuando él venía manejando desde La Guaira, por la autopista Caracas-La Guaira, de repente vio como el hombrillo estaba elevado como 1 metro de la vía y ahí estaba un señor cambiando un caucho. Eso le produjo pues inmediatamente una gran, digamos, conmoción. Parpadeó y cuando parpadeó todo estaba normal. Y esto es lo que llamamos la ilusión de Polifemo. Este es un paciente con una hemianopsia bitemporal en la cual ustedes ven cómo me ve
y me ve con un ojo en todo el centro. Los pacientes con síndrome quiasmático en ocasiones describen síntomas pseudo parapsicológicos que no alcanzamos a comprender y que generalmente tendemos, pues, digamos, a desautorizar al enfermo si es que se siente lo suficientemente tranquilo en la consulta para comentarnos ¿por qué no se encuentran estos fenómenos más a menudo? Porque el médico no los interroga. Ahí vemos la ilusión al lado, como hay un campo nasal que se está solapando con el campo nasal del lado contralateral. Y este es polifemo, y ya sabemos pues que le sacaron un ojo para que se pudiera quedar tranquilo. Esta es la cita en una revista alemana muy afamada en el año de 1970 de Nazi Kahler y de Hoyt. Esta es la ilusión de polifemo. Pero aquí tenemos la ilusión visual de Jano, en el cual ustedes van a ver cómo la persona de repente le ve que tiene dos caras. Y volvemos a lo mismo, la persona pues intrigado parpadea o se frota los ojos para ver que la persona solamente tiene un solo ojo. Otras veces se ve como hay un escalón entre las dos hemicaras. En este caso, pacientes que en forma ilusoria y por momentos pueden ver personajes con un solo ojo en la frente o la nariz duplicada o fuera de sitio, que luego de un parpadeo o al frotarse los ojos, como decíamos, desaparece. De manera que es una ilusión intrigante, es una, diríamos, una minucia o es una filigrana del interrogatorio y más aún de la explicación del por qué esto ocurre. Otro de los elementos que puede ocurrir en pacientes con hemianopsia bitemporal es lo que se llama la ceguera quiasmática postfijacional. Aquí tenemos el punto de fijación. Esta es la corteza visual, el esplenio del cuerpo calloso, un objeto que en ese momento estamos viendo, pero los objetos más allá del punto de fijación desaparecen como por encantamiento. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Las consecuencias son muy serias. ¿Por qué? Bueno, fíjense ustedes cómo si nosotros vemos el objeto rojo, no vemos el verde. Y este es un ejemplo de la práctica diaria. Este es un señor que está tratando de atornillar un tornillo, pues. Y aquí vemos, pues, por supuesto, cuando uno tiene un tornillo en la mano, uno ve la punta del destornillador o del atornillador. Pero cuando vemos la punta del atornillador, se desaparece el tornillo. Aquí lo vemos. Otras veces, cuando vemos el tornillo, se desaparece la punta del atornillador. Imagínense, por ejemplo, para un relojero o para cualquier persona, incluso un electricista, que en un momento está, digamos, soldando pequeñas estructuras, vean el problema tan grave pues, que se le va a presentar. Esto es lo que se llama la ceguera quiasmática o fijación. Y para no dejar afuera, el ama de casa, pues que está tratando de enhebrar una aguja, ve la punta del hilo y cuando va a meterlo no ve la punta de la aguja. Y así sucesivamente. Estos son, como vuelvo a decir, minucias del interrogatorio. Ahí vemos cómo prácticamente una cosa desaparece tras la otra. Ya considerada la anamnesis, que creo que quedó bastante clara, bueno, no tan clara porque realmente esto es un problema complejo, pero que existe y que gracias, digamos, a la capacidad de observación del doctor Hoyt, pudo ser puesto de manifiesto. Entonces, ¿qué nos toca? El examen del área visual sensorial aferente. Ahí vamos a examinar la agudeza visual lejana y cercana, la percepción subjetiva de la brillantez de la luz, la visión cromática, la reactividad pupilar, los campos visuales, el examen del fondo ocular, en ocasiones la percepción de profundidad por la prueba de Pulfrich y luego
el examen del área oculomotora eferente, y que describiremos un poquito después más adelante, y la evaluación complementaria que tenemos que hacer en estos pacientes. La agudeza visual lejana y cercana pues no difiere en lo absoluto de lo que el oftalmólogo hace. Examina la visión lejana y la visión cercana. Y aquí tenemos una lámina de Snellen, la cartilla de Snellen. Ponemos al paciente, por supuesto, frente a la pantalla. Imaginemos que el ojo izquierdo está cubierto y el paciente está viendo por el ojo derecho. Y entonces, este es el lado nasal y este es el lado temporal. En el síndrome quiasmático, fíjense qué interesante. Este es el meridiano vertical que bisecta la fovea centralis. Cuando existe una hemianopsia temporal, en este caso particular, el paciente que va a tener lo que se llama lectura nasal. Uno tiene que estar muy pendiente porque el paciente le va a decir, primero va a mover la cabeza para integrar la F, pero luego les va a decir con toda tranquilidad F, T, L, P, P, E, E, D, ignorando completamente las letras temporales. En las personas, digamos que no son oftalmólogos, pero que también es útil, podemos utilizar la cartilla de visión próxima de Rosenbaum, especialmente en la escala de Jäger, que tiene además un equivalente de la distancia. Este equivalente de la distancia. Alejandro Dumas dijo, escribió, quien lee sabe mucho, pero quien observa sabe todavía más. La visión o agudeza cromática, utilizando las láminas pseudo-isocromáticas de Ishihara, que bien sabemos hoy en día podemos bajarla gratuitamente como aplicación a nuestros teléfonos inteligentes y no nos cuesta nada. Nos sirve extraordinariamente para detectar los cambios a nivel del nervio óptico. Estas láminas que fueron diseñadas para identificar los pacientes daltónicos, da la casualidad de que tiene el mismo defecto, el daltónico, que la persona que tiene una neuropatía óptica de cualquier origen. De manera pues que es muy importante el uso de esta. Es un fino indicador de la pérdida visual de origen neuropático y ustedes pueden recordar lo que se llama la regla de Kellner. Las retinopatías afectan el eje azul-amarillo. Las neuropatías afectan el eje rojo-verde, que es precisamente el que se expresa en las láminas pseudoisocromáticas de Ishihara. Entonces, es difícil diagnosticar una lesión del nervio óptico. Si uno tiene todos los elementos, digamos, teóricos y sabe cómo utilizar pequeñas pruebas, no es tan difícil. Aquí vemos, por ejemplo, una persona mirando con el ojo derecho el color rojo. Y fíjense ustedes cómo hay pérdida de muchos axones de los conos que vienen del centro de la fovea centralis. El paciente va a desaturar el color, es decir, no lo va a ver igual con los dos ojos. Este es un elemento que si bien pudiera estar presente en pacientes con cataratas, por ejemplo, es un elemento muy importante. De manera que ya veremos cómo a esto se añade el defecto pupilar aferente relativo y la disminución de la percepción subjetiva de la brillantez de la luz. Ahí lo tenemos. Fíjense cómo hay una desaturación cuando el paciente mira con su ojo izquierdo. En un paciente con un meningioma de la vaina del nervio óptico, es porque sí cualquier, digamos, etiología. Entonces la desaturación del color, si ustedes lo ven allí, fíjense cómo se ve más oscuro. Y podríamos utilizar a Michelangelo Buonarroti en la Capilla Sixtina y vemos cómo en el centro probablemente no van a ver el dedo.
En el Moisés de Miguel Ángel, aquí vemos pues el Moisés normal. Y uno puede utilizar un agitador de cócteles de color rojo o la tapa de un frasquito de vidriático y comparar cada ojo por separado. Normalmente cuando usted ponen los dos colores rojos, uno sobre la nariz y el otro afuera, ustedes van a ver que el paciente va a decir que el que está del agua afuera tiene un color menos intenso. ¿Por qué? Porque en el centro hay un mayor porcentaje de conos foveales. El escotoma central, sin embargo, que es la porción del centro del campo que el paciente no ve con claridad, si volvemos a repetir nuestro ejemplo anterior, el paciente les va a decir, ok, le dice uno, tápese tal ojo, usted ve estos dos frasquitos del mismo color, y entonces yo me pongo uno sobre mi nariz y otro hacia afuera, y él me va a decir, no doctor, veo más fuerte el que está del agua afuera. ¿Por qué? Porque está desaturando el color, porque hay un cierto número de conos que no están trabajando adecuadamente. Eso es una prueba clínica sumamente sencilla. Einstein decía, quien no puede experimentar asombro ni sorpresa está, por decirlo así, muerto, tiene los ojos apagados. Y agregaba que el arte más importante del maestro es provocar la alegría en la acción creadora y el conocimiento. Y todos hemos vivido esto, pues cuando aprendemos algo nuevo, realmente nos sentimos alegres y llenos. El examen de las pupilas es sumamente importante, especialmente en la búsqueda de lo que se llama el defecto pupilar aferente relativo. Se le llama relativo porque es la comparación de una pupila con relación a la otra. Aquí vemos la vía óptica que ustedes pueden encontrar en cualquier libro o en la internet. El defecto pupilar aferente relativo es la única demostración objetiva de compromiso del nervio óptico. Para Joel Glaser, el más importante signo pupilar en neurooftalmología, pero para el doctor J. Lawton Smith es el signo clínico más importante en medicina y por eso es el que enseñamos a nuestros residentes para que posteriormente, cuando sean profesores, también lo enseñen a sus alumnos como el signo que deberían conocer. Hay muchos otros, digamos, signos pupilares, pero este es el más importante de todos. Imaginemos la vía aferente sana, imaginemos la aferente dañada. Vean ustedes que cuando se pasa la luz de la vía del ojo izquierdo, del ojo derecho, perdón, al ojo izquierdo, la pupila se dilata, para luego contraerse cuando la luz es desplazada en sentido contrario. Aquí vemos una pupila derecha en reposo. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace para evaluarla? La ilumina desde abajo, primero para ver su calibre. Y segundo, eleva uno la luz 3 veces contando 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y luego pasa a la otra pupila. Ya cuando uno pasa a la otra pupila y hace lo mismo, probablemente se dé cuenta que la pupila, la respuesta no es igual. Entonces, hace lo que se llama, esto queda después en un estado que se llama el hipopupilar. La pupila queda inestable, pero eso no tiene ninguna importancia el hipopupilar desde el punto de vista patológico. El defecto pupilar aferente relativo es la joya de la corona de la evaluación neurooftalmológica. Fíjense, por ejemplo, este defecto fue descrito por el doctor Marcus Gunn y es exactamente para detectar una lesión del nervio óptico. Lo importante que tiene es que es una prueba objetiva. Veamos lo que ocurre. Cuando uno ilumina aquí en este caso particular el ojo derecho, luego pasa la luz hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, perdón, y entonces miren cómo la pupila se dilata rápidamente. Y cuando usted desplaza nuevamente la luz
hacia el lado normal, la pupila se contrae. De manera que una pupila normal se contrae y la pupila con un defecto aferente se dilata en diversos grados que pueden ser clasificados por una clasificación muy sencilla de 4 grados, que es la clasificación de Bajandas. Entonces, veamos que el defecto pupilar aferente es el único signo objetivo de disfunción del nervio óptico. Observemos este caso. Aquí estamos iluminando el ojo izquierdo. Cuando pasamos la luz al ojo derecho, miren cómo se dilata. Y miren que no hay ninguna latencia. Inmediatamente empieza a dilatarse. De manera que esta latencia, aquí se contrae la pupila normal, aquí la pupila se dilata. Esa dilatación, de cualquier grado que sea, es la parte más importante del examen neurooftalmológico. Esto lo podemos pasar igual para mostrar cómo cuando la pupila pasa de un lado a otro, la pupila se dilata y luego cuando se devuelve, o sea que tenemos una prueba que es la dilatación pupilar y tenemos una contraprueba que es la contracción de la pupila normal. Esta es la base del defecto pupilar aferente. Además, por supuesto, el examen del campo visual, que como ya vimos es tan importante para determinar el grado de compromiso de estos pacientes. Generalmente basta con 30 grados de visión para que uno pueda, digamos, con una pantalla de tangentes, pueda hacer el diagnóstico. Veamos aquí, este es el meridiano vertical del ojo que pasa exactamente bisectando la fovea central. Este podría ser yo. El paciente me está viendo. Cuando el paciente me está viendo con un ojo ocluido, él me está bisectando en dos partes. Por este meridiano que no es visible en el fondo ocular, pero que es un meridiano neurológico. Cualquier defecto del campo visual que se adapte a ese meridiano significa que el paciente tiene un problema neurológico. Aquí tenemos el lado derecho temporal y el lado izquierdo nasal. Este concepto del meridiano vertical es sumamente importante para el diagnóstico. Aquí está la interferencia quiasmática y podemos ver en un campo visual computarizado la presencia de una hemianopsia bitemporal, que lo vemos abajo también. Cualquier defecto que ocurra en un solo ojo, eso no es sino del ojo o del nervio óptico que está detrás. Aquí tenemos pues cómo se produce la hemianopsia y el escotoma central, que también es tan importante, que es el que explica por qué el paciente no puede ver con claridad. En esta imagen anatómica estamos viendo el quiasma óptico. Fíjense acá, si el nervio óptico es comprimido, puede ser que tenga una pérdida total de la visión de ese ojo. Y puede ocurrir lo mismo del otro lado, pero cuando ocurre el quiasma, vemos el defecto bitemporal. Y volvemos a mostrar, para que ustedes lo puedan recordar, la secuencia que Walker describió cuando trabajaba con Cushing, viendo cómo en forma progresiva desplácense de la derecha a la izquierda, sucesivamente, y van a ir viendo cómo se va perdiendo y va quedando un remanente nasal, que inclusive en ojos muy perdidos nosotros podemos determinarlo utilizando las manos. De manera que el campo visual, por confrontación, es muy importante, porque le permite a uno tener todos los elementos para uno hacer el diagnóstico, aunque usted posteriormente tenga que hacer una campimetría computarizada, tipo Humphrey, la que usted decida, que es tan importante. En 1973, Hollenhorst y Young, en la clínica Mayo, estudiaron 1000 pacientes. Encontraron hemianopsia bitemporal y escotoma de la unión en 96% de los casos. Nosotros en el Hospital Vargas estudiamos entre el 80 y el 2000 231 pacientes y ustedes ven pues como vimos en un tercio de los casos hemianopsia bitemporal
el escotoma de la unión en 9,6%, que generalmente es un escotoma central en un lado y un defecto eh, temporal en el lado contralateral. Cuadrantanopsia bitemporal, hemianopsia temporal unilateral y hemianopsia homónima. De manera que los tumores hipofisarios pueden mostrar en ocasiones una hemianopsia temporal unilateral, aunque no es frecuente. Esto que estamos viendo aquí son dos tapas de unos recipientes que cargaban harina. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Las pintamos de rojo. Y entonces, aquí tienen ustedes en el centro un puntico blanco que es el punto de fijación. Le decimos al paciente, mide el punto de fijación, no se quite de ahí y diga, usted ve estos dos chapas de color rojo, las ve iguales. Entonces el paciente puede decir, no doctor, la del lado izquierdo yo la veo, no, voy a utilizar un nombre que él no va a usar, desaturada, es decir, la veo más oscura o la veo más clara. Si a mí se me ocurriera desplazar esa chapa roja del lado izquierdo para que pasara el meridiano vertical, el paciente va a decirme, ahora sí la estoy viendo mejor, doctor, se está poniendo más roja. Este es lo que es importancia. Nosotros hemos usado la pantalla tangente de hierro, digamos, desde hace mucho tiempo. No es que hagamos un campo total, sino que vamos a buscar lo que sabemos que vamos a encontrar. De manera pues que aquí tenemos cómo vemos la parte superior, el índice, y fíjense cómo hay un escalón en el centro. Y esto es la versión simplificada que nosotros hacíamos porque fue lo que aprendimos, digamos que hacerlo rápido, porque usted va a buscar lo que usted sabe que va a encontrar. Es muy importante recordar que la hemianopsia bitemporal es un signo muy tardío de un carcinoma hipofisario. Y eso podemos intuirlo porque ya yo les dije que para que un tumor alcance el quiasma, tiene que haber subido o tiene que haber crecido 1 centímetro. En ocasiones podemos ver una escotoma hemianóptico que puede ser más difícil de detectar, que también es bitemporal. Aquí tenemos el quiasma óptico, vemos aquí un adenoma, fíjense que no hay contacto, en tanto que aquí tenemos un macroadenoma y vean cómo el quiasma óptico ha sido rechazado hacia arriba. Esto equivale a las gringolas de un caballo y estos son, pues, digamos, los defectos bitemporales que ustedes van a encontrar. Aquí les voy a explicar yo, de una manera muy gráfica y muy sencilla, cómo hacer un campo por confrontación. No les quiero decir que el campo por confrontación suple o suplanta el campo formal, pero uno necesita una secuencia de hechos que le permita hacer un diagnóstico. Y entonces uno le dice al paciente, ok, uno le presenta simultáneamente ambas manos a los lados del meridiano vertical. Y uno le pide al paciente, mire directamente la punta de mi nariz. Cuando el paciente mira la punta de la nariz, bisecta la nariz y bisecta a la persona por el meridiano vertical neurológico, en el cual va a haber un campo temporal y un campo nasal, o un campo derecho y un campo izquierdo. Entonces, uno le dice al paciente, ve mis manos igualmente claras y brillantes, o una es más oscura que la otra. Supongamos que la mano que están viendo ustedes aquí es la más oscura. Entonces uno le dice, sígame viendo la nariz, y va desplazando la mano hasta transponer el meridiano vertical, y ustedes van a oír que el paciente le va a decir, ahora la veo más clara, ahora la veo más intensa, ahora la veo de color rojo. Vean qué sencillo es, ¿no? También puede decirle, no la veo, pero si yo se la muevo, me dice si yo estoy viendo algo de movimiento. O puede ser que sea un escotoma absoluto en el cual el paciente no ve el movimiento de la mano. Esto es el momento de la verdad
en las hemianopsias bitemporales, puesto que se repite de un lado y se repite del otro lado de la misma manera. Aquí vemos la presencia de un escotoma central. Nuevamente le pedimos al paciente que nos mire la nariz. El paciente va a bisectar nuestra nariz, nuestro cuerpo, con el meridiano vertical, y uno le puede decir, ¿usted ve claramente mi nariz? De repente el paciente le dice, no, doctor, no la veo clara. O puede ser, puede ver mi cara. Puede ser que el paciente no le vea la cara, pero le ve las dos manos. Y le dice, no le veo la cara. Y dentro de esas dos manos uno podría preguntarle, mis dos manos tienen el mismo color o las ve de la misma intensidad. Eso les permitiría decir, tiene un defecto central por compromiso del nervio óptico, cualesquiera que sea, y tiene además una hemianopsia bitemporal en pacientes que tienen muy baja visión. Otra forma de examinar es el área visual sensorial aferente, es el examen del fondo ocular. Vemos aquí que esta es la capa normal de fibras ópticas y vemos esta extraordinaria y hermosa fotografía de ambos fondos de ojos completamente normales. Nos llama la atención la cantidad de estriaciones, que son mucho más evidentes cuando ustedes miran acá, es decir, esta parte de arriba en forma de arco y esta parte de abajo en ambos lados. Fíjense que los axones del lado nasal, que son estos, son más delgados, lo mismo que de la maculopapilar. Este patrón estriado significa pues, que el paciente tiene suficientes células ganglionares con sus axones para mirar en esas áreas. Vamos a ver esta alteración esquemática. El paciente tiene una compresión esquemática. ¿Qué es lo que se va a perder? Los axones cruzados. ¿Y cuáles son esos axones cruzados? Los que salen de la retina nasal y dan los campos temporales. Estas son las fibras nasales. Estas son las que se pierden. Entonces, esto trae como consecuencia la producción de lo que se ha llamado una atrofia en banda o también atrofia en corbata de lacito o en pajarita, como le dicen en algunas otras partes. Esas áreas amarillas que ustedes ven ahí corresponden a las fibras que vienen decusándose en el centro del. Las fibras superiores e inferiores son dependientes de las fibras que no se cruzan. Aquí vemos un corte del nervio óptico, vemos una atrofia en banda y aquí vemos cómo quedan los axones, las estriaciones superior e inferior. Y vemos del lado nasal y temporal la ausencia de axones. Si usted lo ve por duplicado, eso significa que el paciente tiene una hemianopsia bitemporal, que lo vemos acá. Fíjense, los nervios son pálidos, no hay duda, usted está viendo una atrofia óptica. Pero usted no le va a poner tanta atención a la palidez, sino le va a poner atención a la parte superior de las fibras arcadas. Aquí tenemos las fibras arcadas también, aquí abajo. Y miren cómo de lado y lado no hay estriaciones. Entonces, aquí tenemos una atrofia en banda del lado derecho y aquí tenemos del lado izquierdo. Por supuesto, al que no ha visto esto nunca, le va a ser difícil poderlo observar. Pero el saber que eso está ahí, que fue lo que en un momento dado, en 1972, incitó a Hoyt a decir, esto tiene que verse con el oftalmoscopio. Colocando el filtro verde, generalmente podría verse este elemento. Miren acá cómo no hay estriaciones en el haz maculopapilar, no hay estriaciones en el lado nasal, pero miren la profusión de estriaciones en los polos superior e inferior, que como dijimos corresponden a los haces no decusados a nivel del quiasma óptico. Sherlock Holmes, en un caso de identidad, decía, desde siempre ha sido para mí un axioma el que las cosas pequeñas son las más importantes.
Aquí estamos hablando de observación en micrones. Ahora vamos a ver rápidamente el examen del área visual oculomotora eferente, en donde la parálisis de los nervios craneales no ocupan un lugar muy importante porque no son frecuentes. Pero voy a mostrarles a esta joven de 36 años que consultó porque veía doble vertical, una imagen arriba de la otra. Y cuando trataba de mirar hacia arriba, vean cómo el ojo, digamos, izquierdo no eleva lo suficiente y cuando mira hacia abajo tampoco deprime. Esto fue en el preoperatorio. Aquí lo vemos, como el ojo no eleva en el ojo derecho. Y en el postoperatorio, cuando se quitó la compresión, observen ustedes cómo todo regresó a lo normal. Aquí, ¿qué era lo que había? Una parálisis, una paresia de la subdivisión superior del tercer nervio craneal que ya la evaluamos, digamos, como compresión a nivel de la porción más proximal del seno cavernoso. Esta paciente tenía un fondo de ojo normal completamente. Pero miren el tamaño para esa época. Lo que teníamos a la disposición era una tomografía computarizada. Y pueden ver la extensión lateral del tumor, que lo podemos ver pues tanto en las vistas axiales como en las vistas coronales. De manera que para este momento, como siempre, pues las imágenes son sumamente importantes. Nunca debemos olvidar evaluar la función trigeminal. El doctor David Cogan propuso una prueba que él llamó la prueba del midriático. Si usted coloca una gota, bien sea de tropicamida, que en Estados Unidos se llama midriacil, o de neosinefrina, eso produce ardor. Entonces, si usted sospecha que el paciente puede tener un compromiso del seno cavernoso, usted aplica la primera gota del lado que usted tiene la sospecha. Vamos a imaginar que el paciente tiene lo que esta muchacha tenía, que les mostré anteriormente. Entonces usted la primera gota la pone en el lado derecho y la segunda en el izquierdo. Luego le pregunta al paciente, ¿cuál de los dos ojos ardió más? Normalmente le va a decir el primer ojo que usted le puso la gota. Entonces va a decir en este caso, me ardió más primero el ojo derecho. Pero si fuera el izquierdo, le diría que el ojo derecho no le ardió. Y al no arderle, eso significa pues que el paciente tiene un compromiso de la rama oftálmica del trigémino. Los exámenes complementarios los vamos a pasar un poco rápido. Incluyen la resonancia magnética y la tomografía computarizada. En este corte anatómico tenemos el nervio óptico amputado, tenemos el quiasma óptico, tenemos el tracto óptico, el núcleo geniculado lateral, las radiaciones ópticas y la corteza visual. Aquí solamente nos interesa el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla óptica o tracto óptico. Cuando uno mira una tomografía computarizada, es muy importante, ahí pueden ver inclusive ustedes el quiasma óptico. Fíjense que se delinea muy claramente. Eso no ocurre en todas las resonancias magnéticas, pero puede verse. Entonces, aquí tienen ustedes el gyrus recto, el uncus del hipocampo a ambos lados y los pedúnculos cerebrales, y eso crean una imagen en diamante, que sería lo que estamos viendo acá. Aquí tenemos la cisura interhemisférica, el gyrus rectus, que son los dos gyrus rectos. Vemos acá el uncus del hipocampo, la cisterna interpeduncular y en el medio podemos distinguir el quiasma óptico, que es lo que nosotros estamos tratando de evaluar. Vemos atrás la protuberancia anular y este es el quiasma. Este es el infundibulum y la cisterna quiasmática, que es toda esa área que tiene forma, como dijimos antes, de un diamante.
Aquí lo vemos muy claramente, la fisura interhemisférica, esto es una tomografía computarizada, el gyrus recto, el uncus del hipocampo, la cisterna interpeduncular, mesencéfalo, y ahí vemos eh, la, la cisterna quiasmática y en su centro el quiasma óptico. Entonces, todo médico que examina a estos pacientes debe tener un mínimo conocimiento de lo que debe ver y para poder analizar los informes de los radiólogos que no siempre son lo más adecuado que uno quisiera. Ahí vemos el quiasma. Aquí volvemos a ver una resonancia magnética en su proyección coronal y sagital. Ahí vemos el quiasma, lo vemos muy intenso en la cisterna quiasmática y lo vemos en ambos lados. Esto es lo primero que nosotros tenemos que buscar para poder explicarnos que ya dijimos que cuando la persona tiene una hemianopsia bitemporal es un signo tardío, porque ya el tumor rebasó hace rato el diafragma celar para proyectarse hacia donde se encuentra el quiasma. Ahí lo vemos, por ejemplo. Fíjense ustedes cómo vemos el quiasma óptico. No hay contacto, pero a veces hay contacto y no hay clínica, de manera que como es un crecimiento lento, muchas veces el quiasma se va adaptando a esa compresión. Aquí vemos el quiasma óptico y estos son diversos ejemplos, digamos, de tumores hipofisarios, en donde usted ve el quiasma óptico y su relación, que a veces no hay problema. Otras condiciones pueden simularlo como un germinoma, pero ya esto estaría ubicado, digamos, en un sitio diferente, la meningitis tuberculosa y un condrosarcoma, que en un momento dado pues, pueden ayudarnos en el diagnóstico. Vemos la compresión del nervio izquierdo, inclusive se llega a ver el nervio. Aquí hay un macroadenoma hipofisario con extensión muy grande. Miren el quiasma arriba cómo está. Y es increíble cuando usted descomprime. Inclusive en la Universidad de California se hicieron, cuando yo me encontraba allá, estudios durante el examen, durante la extirpación que hacían los neurocirujanos con potenciales evocados y se veía que las latencias que muchas veces estaban muy prolongadas dentro del mismo pabellón, al quitarle la compresión, generalmente se revertían. Aquí tenemos un craniofaringioma, meningioma, que como ya dijimos, especialmente del tubérculo celar, que pueden simular esto, e inclusive las metástasis que son raras. Aquí vemos el aspecto radiológico normal. Fíjense cómo el tallo de la hipófisis se encuentra ubicado acá, en la línea media, que es donde debe estar. Fíjense la diferencia con el quiasma arriba, que es un macroadenoma, arriba, el tamaño que se ocupa, y que a veces pues cuando se hace por vía transesfenoidal muchas veces no se puede extirpar sino una mínima proporción y generalmente el paciente puede quedar igual después de la cirugía. Depende pues del neurocirujano la estrategia para penetrar y llegarle al tumor, cuál es la más favorecedora para el paciente. Los tumores funcionantes se diagnostican en la sala de espera. Generalmente usted ve una acromegalia y la ve y dice, esto es una acromegalia. Ya dijimos la otra vez cómo muchas veces este, se pasaba por alto, porque no se fijaba, las personas no se fijaban. Es un aspecto muy característico, tal como lo escribieron, que fue el primero que le dio el nombre inclusive de acromegalia, e inclusive incriminó a la hipófisis como su origen. Las manos cortas, los dedos gruesos, la cara, digamos, con una expansión del seno frontal, digamos, un aspecto, si se quiere, tosco de la persona. Y vamos a encontrar pues que en la literatura hay cómo los pacientes variaron. Fíjense, comparo mi mano con la mano del paciente. Vean la dificultad, ya hay personas, por supuesto, no pueden usar anillos, crece el pie, tienen ese aspecto tan característico.
Aquí tenemos otro aspecto y vemos el tumor. No necesariamente tiene que ser muy grande. La enfermedad de Cushing es sumamente fácil de diagnosticar si se quiere, por las características somáticas. Inclusive vemos ahí en la parte de abajo en el inserto un un microadenoma hipofisario. De manera que no necesariamente los grandes problemas tienen que tener grandes. Esta es una paciente que tuve la oportunidad de ver con el doctor Olen Adrián en el Hospital Vargas, y fíjense cómo la acromegalia afecta, la acromegalia afecta el aspecto de las personas. Estas son dos gemelas univitelinas, y observen ustedes los rasgos toscos de las manos, de los pies de ambas pacientes. Estos sus campos visuales, ahí los tienen con algunas manifestaciones de una atrofia en banda y cómo se mejoró después del tratamiento. El aspecto típico de la piel de estos pacientes, la pérdida del vello, tanto pubiano, la atrofia testicular y generalmente muchas veces el hipotiroidismo, que podemos ponerlos de manifiesto simplemente buscando el reflejo aquiliano, en el cual el doctor Henry William Goldman, un neurólogo de la Clínica Mayo, describió la prolongación de de este reflejo, que buscamos sistemáticamente, y cuando vemos que está prolongado ya sabemos que también hay problemas de tiroides. Otros casos podemos ver también, como en esta niña, fíjense ustedes que tiene una atrofia óptica, que posteriormente, a pesar de la atrofia, se desarrolló un papiledema. Casi siempre son de talla pequeña, ya tenía 14 años, no se había desarrollado, y vemos pues que son característicos de un craniofaringioma. Otros casos en donde hay amenorrea secundaria, galactorrea, caída de la visión, como en este caso, vean la atrofia óptica que existe en el lado derecho, la pérdida de las estriaciones propias de la capa de fibras ópticas, vista con luz aneritra, y los defectos en el campo visual. En estos casos, antiguamente se hacían y se inyectaba aire mezclado con metrizamide para ver estos tumores. Ya, gracias a Dios, estos procedimientos del medioevo ya no existen. El aracnoidocele celar o silla turca vacía generalmente no tiene importancia, pero puede inducir a confusiones. En algún momento no produce ninguna manifestación neurooftalmológica, no debe ser intervenido quirúrgicamente porque no tiene importancia. En Cuba se dice que el aracnoidocele primario es el causante del síndrome de hipertensión intracraniana, de manera que son operados, cosa pues que carece de todo sentido. Este es el neumoencefalograma, es una prueba muy terrible, ya gracias a Dios eso no existe. Aquí tenemos el aracnoidocele primaria, ahí lo ven, la silla turca está completamente vacía. Miren el quiasma en la flecha en rojo, esto no tiene. Los aracnoidoceles secundarios, que son cuando después que se ha operado la glándula, sí pueden tener importancia, como en este caso porque se puede herniar parte de la vía óptica dentro de la cavidad, como se ve ahí. Los factores más frecuentes de la hernia del aracnoide son la multiparidad, la obesidad y, por supuesto, la hipertensión intracraneal idiopática. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente con una hipertensión intracraneal idiopática. Vean el papiledema bilateral y el aracnoidocele. Aquí lo vemos en un cadáver del Hospital Vargas de Caracas. Generalmente eso no da síntomas. Aquí sí tenemos una hernia quiasmática por una hipofisectomía transcraneal seguida de radioterapia.
Mejoró la visión, pero 6 meses después disminuyó la agudeza visual en forma bilateral. Confucio dijo, saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe, es aquí el verdadero saber. Espero con esto haber dado un vuelo muy extenso, pero muy rápido, sobre las manifestaciones que los tumores hipofisarios o el de las regiones paracelares son capaces de producir. Les agradezco mucho su atención.